Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 1. El aterrizaje de emergencia de una transmigración 1. Oye, chico, ¿quieres entender el significado de la vida? ¿Quieres vivir de verdad? ¿Sí o no? Temprano por la mañana, justo cuando Chen Xiaoyan estaba a punto de comenzar una partida de League of Legends, esta línea llena de energía Chunibyo apareció en la pantalla de inicio de sesión y lo dejó atónito. ¿Qué demonios? Como si no hubiera visto Terror Infinito. Este cliché es tan viejo que ni siquiera las novelas web de Kidian lo usarían ya, ¿y ustedes sí? Chen Xiaoyan, un autoproclamado pseudo-otaku, tenía tres grandes pasiones: el cine, el anime y las novelas. Tras haber leído decenas de miles de libros de Kidian y ser un veterano que conocía todos los clichés, sentía que Tencent estaba insultando directamente su inteligencia. Vamos, Pony-ma, al menos esfuérzate un poco más en tus anuncios. Esta frase clásica de flujo infinito está demasiado trillada. Refunfuñando con impotencia, Chen Xiaoyan movió el ratón para cerrar la página de inicio de sesión. ¿Qué demonios? Justo cuando estaba a punto de pulsar la X, su mano derecha se movió por sí sola y pulsó sí. Me estás tomando el pelo. Es real. Con los ojos desorbitados por la conmoción, Chen Xiaoyan gritó sus últimas palabras antes de que todo su cuerpo fuera absorbido por el vórtice negro de la pantalla. No hubo una pérdida de consciencia conveniente como en las novelas. Podía sentir cómo se precipitaba a través de un vacío caótico de corrientes desordenadas. Así que no es que Tencent no se haya esforzado lo suficiente. Este dios principal simplemente está roto. A la deriva, sin poder moverse, por el turbulento flujo del tiempo y el espacio, Chen Xiaoyan estuvo a punto de llorar. Innumerables fragmentos de mundos, hechos añicos como espejos, giraban a su alrededor, a veces incluso atravesando su cuerpo. Nunca había sabido lo que era el verdadero terror, hasta ahora. Chen Xiaoyan, agarrándose la cabeza con miedo, sintió que incluso morir sería preferible. ¿Pero tenía que doler tanto? Intenta imaginar esto. Incontables fragmentos del mundo colapsando atravesando tu cuerpo, ¿qué clase de dolor sería ese? Aviso de emergencia debido a causas desconocidas, el espacio divino principal está sufriendo un colapso a gran escala. La transmigración del reencarnador 000001 debe realizar un aterrizaje de emergencia, maldita sea. Eres un falso dios principal, ¿verdad? Maldiciendo para sus adentros, la visión de Chen Xiaoyan se oscureció al ser expulsado de la corriente caótica. Debido a la pérdida del cuerpo físico del reencarnado durante la transmigración causada por un mal funcionamiento del dios principal, los administradores del grupo de chat del espacio del dios principal han decidido colectivamente compensar al reencarnado con una oportunidad de transmigración del alma, llegando al nuevo mundo. Por favor, abróchense los cinturones de seguridad para evitar más accidentes, escaneando información del mundo objetivo, aviso de emergencia, mundo de alta intensidad detectado. Interferencia en el espacio divino principal proveniente de energía extradimensional desconocida. Apagado parcial del sistema en curso, niño, ahora estás solo. Todos los administradores del grupo de chat del espacio divino principal guardaron 3 minutos de silencio por Chen Xiaoyan. Pero para entonces, ya estaba inconsciente. Si hubiera escuchado esas palabras, habría señalado al cielo y maldecido a ese dios principal completamente inútil, Chunibyo y de nivel basura. Desafortunadamente, convertido ahora en un alma transparente sin control sobre su conciencia, Chen Xiaoyan fue guiado por el último rastro del poder del dios principal hacia el cuerpo de un recién nacido abandonado junto a una calle desierta. Por pura coincidencia, una monja anciana que pasaba por allí descubrió al bebé, lo acogió y lo llevó al orfanato que hay debajo de su iglesia. El tiempo transcurrió en silencio. 15 años después, Chen Xiaoyan había crecido en este mundo. Oh, pero ya no se llamaba Chen Xiaoyan. Cuando la anciana monja lo trajo de vuelta, le dio un nuevo nombre. Patch Mavis. Mavis era el apellido de la monja. En cuanto a Patch, probablemente solo Dios sabía lo que pensaba cuando lo eligió. Pobre chico. Lo que se suponía que iba a ser una transmigración de cuerpo entero resultó ser solo del alma. Siendo un bebé indefenso, no pudo hacer nada más que aceptar su decisión. Sin embargo, cada vez que alguien pronunciaba su nombre, Patch no podía librarse a esa extraña sensación. ¿Patch? ¿No suena eso como bicho raro al revés? Los ojos se le llenaron de lágrimas de frustración.
Patch no tenía más remedio que aceptar su destino. Al fin y al cabo, la gente lo había llamado así durante 15 años. Ya no había forma de cambiarlo. Cuando llegó por primera vez, la vida era dura. Ahora se encontraba en Estados Unidos, rodeado de angloparlantes, completamente inmerso en la conversación. Soy chino. ¿Para qué voy a necesitar el inglés? No aprendas el abecedario, simplemente sé un buen sucesor del socialismo. Lamentablemente, aquellas palabras de su época escolar volvieron para atormentarlo. No solo no logró convertirse en el sucesor, sino que ahora era un completo analfabeto en Estados Unidos. Le llevó 3 años deshacerse finalmente del título de iletrado. Desafortunadamente, vino con un nuevo título. El niño idiota. Al fin y al cabo, la mayoría de los bebés empiezan a hablar al año o a los 2 años. Patch tardó 3 años en finalmente dejar de resistirse y decirle su primera palabra en inglés a la hermana Mavis. Todavía recordaba vívidamente aquel día, cuando ella le estaba secando el pelo con el secador y él finalmente la llamó abuela. La anciana monja se emocionó hasta las lágrimas. Padre Magallanes. Señorita Morse. Vengan rápido. Patch puede hablar. En realidad no es retrasado. Retardado. Tanto la mente como el cabello de Patch se descontrolaron bajo el secador. Vamos. Soy un transmigrante que vivió más de 20 años en China. Aprender un nuevo idioma lleva tiempo, ¿de acuerdo? Al grito de Mavis, casi todos en el orfanato corrieron a ver. Patch puede hablar. Me llamó abuela. Exclamó Mavis con lágrimas en los ojos. Oh, Dios mío, de verdad. Exclamaron todos boquiabiertos. Vamos, pequeño Patch, llámame abuelo, dijo el padre Magallanes, acariciándose la barba blanca con una sonrisa. Mi linda Patch, llámame hermana mayor y te daré chocolate, dijo descaradamente la señorita Morse, de unos 40 y tantos años, extendiéndole una barra. Hola, abuelo Magallanes. Hola, tía Morse. Saludó obedientemente al sacerdote, pero cuando llegó el momento de dirigirse a la señorita Morse, cambió intencionadamente hermana por tía, alzando la barbilla con orgullo a pesar del rostro oscurecido de ella. Una sola chocolatina no bastaba para comprar su alma. Ni siquiera una caja entera sería suficiente. Sinceramente, Patch pensaba que 3 años para aprender inglés era bastante bueno. Pero tal vez debido a ese pequeño insulto a la señorita Morse, la etiqueta de idiota se extendió por el orfanato como la pólvora. Oraciones matutinas, hora del almuerzo, hora de acostarse, no importaba a dónde fuera, los susurros lo seguían. Sinceramente, Patch es bastante guapo. Sí, pero es una lástima que sea un idiota. 15 años después, Patch ya no tenía fuerzas para refutarlos. Solo una profunda y cansada impotencia. ¿Y qué si no habló hasta las 3? ¿Y qué si a veces se distraía? ¿Y qué si le gustaba dormir un poco más? Claro, acepto que soy guapo, pero no soy idiota. Y sí, Patch era realmente guapo. En comparación con los demás, sus rasgos eran mucho más refinados, como una escultura tallada por un artista europeo medieval. A los 15 años, medía casi 1,8 metros y tenía una complexión delgada y tonificada de la que estaba bastante orgulloso. Rizos cortos y castaños, ojos claros de un azul océano. Cualquiera con buena vista le echaría una segunda mirada al pasar. Todavía recordaba aquella vez que fue a comprar vino para el padre Magallanes, y la empleada del supermercado incluso le regaló una botella de vodka casi caducada. Qué lástima, era un idiota. A decir verdad, Patch no tenía ni idea de qué le pasaba. Desde su llegada, su estado mental había sido extraño. Una cosa era que se distrajera, pero a veces simplemente se quedaba dormido de repente. Desde el principio, había sentido que algo importante faltaba en sus recuerdos, pero por mucho que lo intentara, no podía recordarlo. No le importaba tener recuerdos perdidos. Podía vivir con eso. Pero el mayor problema era este. ¿Dónde demonios estaba su sistema de trampas? 15 años en este mundo, y ni una sola señal de éxito. Aparte de ser guapo, era de lo más normal. Cuando llegó por primera vez, envuelto únicamente en una manta, esperaba despertar algún sistema poderoso o heredar algún talento extraordinario. Algo que le permitiera seguir los pasos de los grandes transmigrantes que le precedieron. Pero 15 años después, nada. Contemplando la puesta de sol, los ojos azules y nublados de Patch reflejaban la luz que se desvanecía. Junto con ella corrían los sueños que ya no podía alcanzar. Pensaba que su vida transcurriría tranquila y ordinariamente. Hasta que un día, una extraña voz resonó repentinamente en su mente. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 2.
El sucesor del dios principal, absorción de energía normal, se ha alcanzado el pico de activación inicial del espacio divino principal. Activando el espacio divino principal, se ha liberado el bloqueo de memoria, comienza la transmisión inicial de memoria. Mientras la voz mecánica resonaba, un dolor insoportable atravesó repentinamente la cabeza de Patch. Innumerables fragmentos de recuerdos inundaron su mente, haciéndole sentir que el cráneo le iba a estallar. Sus 10 dedos se clavaron con fuerza en su cuero cabelludo, y las venas de su frente sobresalían. Fase 1 de transmisión de memoria completada. Comienza la fase 2, una avalancha de recuerdos lo inundó. Si el dolor anterior había sido solo un aperitivo, este era el plato principal. Patch apretó los dientes, con los ojos inyectados en sangre. Se arañó el cuero cabelludo con tanta fuerza que se arrancó mechones de pelo, pero el escozor en la piel no lograba aliviar la agonía que sentía en lo más profundo de su mente. Era un dolor que parecía brotar de lo más profundo de su ser. Su expresión se contrajo de agonía. Fase 2 de transmisión de memoria completada. Transferencia de memoria finalizada. Ah. Patch dejó escapar un rugido gutural. El dolor desapareció tan repentinamente como había llegado. Sintió la cabeza pesada y cayó de espaldas sobre la cama con un golpe sordo. Tras un tiempo indeterminado, Patch recuperó lentamente la consciencia. ¿Qué está pasando?, murmuró, sacudiendo la cabeza mientras recuperaba la consciencia. Hola. Personal de logística especial de la Sociedad Azul y Blanca, su adorable asistente de transmigración, Augustus, a su servicio. ¿Tiene alguna pregunta el nuevo dios principal? Una voz áspera pero extrañamente delicada resonó en su mente. ¿Áspero? ¿Delicado? ¿Por qué iba a pensar eso siquiera? ¿Y qué es eso del asistente de transmigración? ¿El nuevo dios principal? ¿Qué clase de tontería es esta? Antes de que pudiera preguntar más, un panel virtual apareció repentinamente ante sus ojos, haciéndolo sobresaltar. Ejem. ¿Alguna pregunta, nuevo dios principal? Puedo responderlas todas. En el panel apareció un hombre vestido con un traje rosa de princesa, con una larga trenza que le caía por la espalda, una barba espesa y el pecho cubierto de vello. La misma voz ronca volvió a hablar. ¿Qué demonios, una Barbie barbuda?, gritó Patch, retrocediendo tambaleándose por la sorpresa. ¿Qué es una Barbie barbuda? ¿Podría el gran dios principal explicármelo, por favor?, preguntó el hombre, parpadeando y haciendo un puchero. Ni hablar. Patch se estremeció, sintiendo cómo se le erizaba la piel mientras un escalofrío le recorría la espalda. Nuevo dios principal, cállate, espetó Patch. Déjame pensar un momento. La Barbie barbuda hizo un puchero, sus labios temblaban lastimeramente mientras miraba a Patch con ojos llorosos. Dándose la vuelta, Patch intentó reconstruir sus recuerdos. La frase cliché en la pantalla del ordenador, el espacio del dios principal, la transmigración forzada, el aterrizaje de emergencia, todos esos momentos familiares pasaron fugazmente por su mente. Así que por eso terminé aquí. Se llevó la mano a la frente con desesperación. Ese dios principal me la jugó bien, claro, mi memoria quedó sellada, se dio cuenta. Todavía ni siquiera sé en qué mundo estoy. Eso era lo más importante ahora. Su supervivencia dependía de ello. Pero teniendo en cuenta cómo solía funcionar el dios principal, no debería ser demasiado difícil para un recién llegado, ¿verdad? ¿Resident Evil? Improbable. Si fuera ese mundo, el virus T ya se habría propagado y él estaría muerto. ¿Un mundo paralelo normal? Aún menos probable. El dios principal no enviaría a alguien solo para que viviera una vida fácil. No le reportaría ningún beneficio. Esperar. De repente, le asaltó un pensamiento. ¿Cómo me llamó antes esa Barbie barbuda? Nuevo dios principal. Dios mío. Se giró hacia la Barbie barbuda, con la expresión congelada. ¿Cómo me has llamado? El nuevo dios principal, por supuesto. ¿Por qué? Al oír esa confirmación, Patch se quedó paralizado un segundo antes de estallar de emoción. Me convertí en el dios principal. Realmente me convertí en el dios principal. Embargado de alegría, rió desenfrenadamente, con lágrimas en los ojos. Por fin me llegó mi truco, y es enorme. En su opinión, el espacio del dios principal era mucho más poderoso que cualquier sistema o modo protagonista del que hubiera leído. Bañado por la luz del sol, sintió que sus sueños perdidos hacía tanto tiempo por fin volvían a hacerse realidad. Pronto, pensó, ascendería, se haría rico, llegaría a ser director ejecutivo, se casaría con una mujer hermosa y alcanzaría la cima de la vida.
Mientras Patch estaba absorto en su fantasía, la Barbie barbuda observaba su tonta sonrisa con confusión. Ah, claro. Patch salió de sus pensamientos y de repente recordó algo. ¿Por qué me convertí en el dios principal? Creía que solo era una reencarnación, la número 000001, ¿verdad? Se detuvo a mitad de la frase. 000001, ese fue el primer reencarnado. Al ver la expresión incómoda de la Barbie barbuda, el rostro de Patch se ensombreció. Lo sabía. Algo no cuadra aquí. Sin duda hay un gran secreto. Será mejor que me lo cuentes todo. Está bien, suspiró Barbie. Esto es lo que pasó y Patch se obligó a soportar la extraña voz y escuchó con atención. Al final, estuvo a punto de llorar. Lo sabía. Me estafaron. El anterior dios principal se llamaba Kivadaye Kianglovsky, un nombre que gritaba Chunibyo con solo escucharlo. Tras obtener el espacio del dios principal, pasó años restaurándolo a su funcionamiento normal. Entonces, entusiasmado hasta la médula, eligió al yo pasado de Patch como el primer reencarnado. Un sujeto de prueba. Utilizando sus habilidades de pirateo informático, se infiltró en el viejo ordenador XP de Patch y mostró aquella infame línea de flujo infinito. Y así, Patch fue transmigrado a la fuerza. Pero poco después del primer experimento, Kivadaye fue descubierto por la rama de la Sociedad Azul y Blanca, la organización conocida como la Asociación Multiversal para la Protección de los Transmigradores. Frente al grupo más poderoso que abarcaba todas las dimensiones, Kivadaye fue capturado fácilmente. El Tribunal Supremo de la Sociedad Azul y Blanca emitió la siguiente sentencia. Dado que el antiguo dios principal, Kivadaye Kianglovsky, abusó de los poderes del espacio del dios principal para transmigrar por la fuerza a un ciudadano de la Federación Terrestre de una manera insegura e inhumana, se impone la siguiente sentencia. Su posición como dios principal queda revocada. Se le condena a 91.038 años de prisión, con efecto inmediato. Su nombre figurará en el panel de la vergüenza de la Sociedad Azul y Blanca durante 18 años a modo de advertencia. Dado que sus acciones causaron un daño irreversible a la ciudadana de la Federación Terrestre Chen Xiaoyan, Patch, los derechos parciales del espacio del dios principal se transfieren a Chen Xiaoyan como compensación. Firmado por el juez presidente Lan Mu del Tribunal Supremo de la Sociedad Azul y Blanca. Entonces, dios principal, ahora entiendes toda la situación, ¿verdad? Dijo la Barbie barbuda con una sonrisa. Más o menos asintió Patch, frunciendo el ceño. ¿Pero qué significa exactamente derechos parciales al espacio del dios principal? Bueno, explicó Barbie, después de eliminar al antiguo dios principal, la Sociedad Azul y Blanca dividió el espacio del dios principal en partes para aprovechar mejor sus características. Lo que tenéis ahora son solo dos funciones. El intercambio de habilidades y la autoridad divina vinculada al título de dios principal. ¿Intercambio de habilidades? ¿Autoridad divina? Preguntó Patch, confundido. Puedes consultar los detalles tú misma en el panel virtual, dijo Barbie. Podría explicarte más, pero mi tiempo aquí se acabó. Si no regreso pronto, el jefe me despedirá. Ah, y el anterior dios principal se sentía culpable por lo que te sucedió. Antes de ceder el espacio, me pidió que te acreditara 1000 puntos de intercambio. 1000 puntos transferidos. Por favor, revise su saldo. Dicho esto, el oficial de logística especial de la Sociedad Azul y Blanca apareció en el vacío, sonriendo misteriosamente. Ya estoy de regreso. Que te diviertas en este mundo, dios principal. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 3. El mundo de los superhéroes. Después de que la Barbie barbuda se marchara, Patch estaba deseando abrir el panel virtual del espacio del dios principal para comprobar las dos funciones que mencionaba. Una serie de descripciones aparecieron ante sus ojos. Divinidad principal. Una divinidad superior, regida por reglas, que se forma naturalmente en el cosmos infinito. Esta divinidad posee dos atributos universales. El tiempo y el espacio. Una vez que el nivel de energía de la nueva divinidad principal alcance un cierto umbral, se activará automáticamente. O sea que básicamente es una habilidad pasiva como en League of Legends, ¿eh? ¿Por qué lo haces sonar tan sofisticado? Patch murmuró algo y siguió leyendo. Intercambio de habilidades. Todas las habilidades, conocimientos y capacidades de los infinitos mundos creados por el dios principal, incluyendo habilidades sobrehumanas, conocimiento místico, habilidades extraordinarias y pericia tecnológica.
Dado que el anterior dios principal solo creó un mundo tecnológico, para compensar la pérdida del nuevo espacio del dios principal, el Departamento de Gestión de Recursos de la Sociedad Azul y Blanca ha concedido acceso a 4 sistemas mundiales para el intercambio de habilidades. Todas las habilidades de esta función deben intercambiarse mediante puntos de intercambio convertidos a partir de energía extraordinaria. Se anima al nuevo anfitrión del espacio divino principal a seguir esforzándose. Mundos accesibles. Resident Evil, World of Warcraft, The Witcher y League of Legends. ¿Qué? ¿Solo 4 mundos? Tras leer la descripción completa, Patch se quedó sin palabras. Mirando fijamente el techo gris, suspiró débilmente. Mi sueño de desafiar al destino ni siquiera ha empezado y ya ha terminado. Tras la ola de decepción, forzó una sonrisa. Bueno, al menos sigue siendo una buena trampa. Estos 4 mundos son mucho mejores que la basura que dejó el último dios principal. Espera, un momento. Un destello de inspiración cruzó la mente de Patch. Recordaba perfectamente que la Loli barbuda le había recargado con 1000 puntos de intercambio antes de marcharse. Jeje, a ver qué consigo, y pulsó con entusiasmo el panel de intercambio de habilidades y comenzó a explorar el catálogo virtual. Apenas 2 minutos después, quedó estupefacto. Inteligencia artificial avanzada. Reina roja de Resident Evil. Coste. 100.000 puntos. Versión mutada del virus T de Resident Evil. Coste. 50.000 puntos. El trono helado de Sargeras de World of Warcraft. Coste. 250.000 puntos. Windstrider puño de los cielos de World of Warcraft. Coste. 180.000 puntos. Corazón del juicio final de The Witcher. Coste. 180.000 puntos. Morello Nomicon de League of Legends. Coste. 200.000 puntos. Tras ver la lista, Patch se sintió completamente derrotado. Al contemplar las interminables cadenas de ceros que había detrás de cada objeto, se preguntó: ¿había algo allí que pudiera permitirse? Menuda estafa. Una estafa total. ¿Por qué todos estos artículos son de alta gama? ¿No puede haber algunos baratos? Extendiendo las manos con impotencia, miró fijamente el panel con ojos de pez sin vida, llenos de desesperación. Suspiro, la revolución aún no ha triunfado, camaradas, debemos seguir trabajando. Con rostro amargo, Patch se dispuso a cerrar la viñeta. Justo cuando levantó la mano, una voz mecánica resonó en su mente. Querido joven dios principal, no te desanimes, no desesperes. Tan noble como yo, el antiguo dios principal, Kivadaye Kianglovsky, previó tu difícil situación y preparó un paquete de regalo para recién llegados solo para ti. Por tan solo 1000 puntos, puedes obtener una habilidad sobrenatural más allá de tus sueños. Vamos, jovencito, cámbialo ahora. Del noble y gran dios principal, Kivadaye Kianglovsky. Patch se quedó paralizado en pleno movimiento. Mientras la voz se desvanecía, apareció una nueva página frente a él. ¿Qué es esto? Se inclinó más cerca y leyó en voz alta. El verdadero grimorio del mago Orando Andrés Gogol. Así es. Apareció ante él una proyección de un libro, cuyo título brillaba tenuemente. Parece bastante potente, murmuró. Sin dudarlo, Patch lo redimió. Al fin y al cabo, no tenía mejores opciones. Sus 1000 puntos se redujeron instantáneamente a 0, y un libro de tapa negra salió volando del vacío, aterrizando en sus manos. La cubierta estaba envuelta en una niebla negra arremolinada, y dentro de la bruma, un vago rostro humano parecía aparecer y desaparecer. Haciendo caso omiso, Patch hojeó las páginas con avidez. El texto estaba escrito en un idioma que nunca había visto antes. Sin embargo, de alguna manera, podía entenderlo a la perfección. Lo sabía, es imposible que algo tan bueno venga sin truco. Después de hojear el libro durante más de 1 hora, Patch lo cerró de golpe, frustrado. Maldita sea. Es solo una guía para principiantes para aprendices de mago, y tiene un nombre tan pretencioso. Me estás tomando el pelo. Arrojó el supuesto grimorio sobre la cama y salió por la puerta. Tras almorzar en el comedor del orfanato, Patch estaba a punto de regresar a su habitación cuando el anciano sacerdote Magallanes, apoyándose en su bastón, lo llamó. Patch, ven un momento a mi oficina. De acuerdo, abuelo Magallanes. Patch se apresuró a ayudar al anciano frágil y lo acompañó hasta la oficina. Patch, hoy te sientes un poco diferente. Tras sentarse, Magallanes apoyó su bastón a su lado y habló amablemente. Tras haber recuperado los recuerdos sellados de su vida anterior, el comportamiento de Patch había cambiado notablemente.
Sorprendido por la aguda percepción del sacerdote, Patch decidió no decir demasiado. Abuelo Magallanes, probablemente sea solo tu imaginación. Sigo siendo el mismo Patch. Nada ha cambiado. Magellan sonrió, negando con la cabeza. Luego cambió de tema. Patch, te irás del orfanato dentro de unos meses. ¿Has pensado en qué harás después? Según la ley estadounidense, los niños criados en orfanatos deben marcharse a los 16 años y buscar trabajo para mantenerse, ya que a esa edad se les consideraba legalmente independientes. A Patch le faltaban solo unos meses para cumplir esa edad, lo que significaba que pronto tendría que vivir solo. No lo sé, dijo Patch con una sonrisa amarga. Simplemente me dejaré llevar. Seguro que encontraré algo. Patch, qué tipo de trabajo tengas no importa. Este es un país libre. Mientras te protejas y no hagas daño a los demás, estaré contento. Magellan se puso de pie, le dio una suave palmada en el hombro a Patch y sonrió. Lo haré, asintió Patch con firmeza. En el orfanato, tanto la hermana Mavis como el padre Magallanes siempre lo habían tratado con amabilidad. El anciano, un veterano que había sobrevivido a la lucha contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial, vivía según una firme convicción: la paz. Sabía que las heridas que deja la guerra no eran solo físicas, sino también psicológicas. Aunque Estados Unidos vivía una época de paz, el crimen seguía campando a sus anchas. Magellan no quería que Patch cayera en la oscuridad por las dificultades, así que se lo recordó con seriedad. Eso es bueno, dijo Magallanes, aliviado por la respuesta de Patch. Abuelo Magallanes, si no hay nada más, me voy ahora. El sacerdote asintió levemente. Pero justo cuando Patch se giró para marcharse, algo en la pared le llamó la atención y se quedó paralizado por la sorpresa. Abuelo Magallanes, ¿qué es eso? Siguiendo la mirada de Patch, Magellan miró hacia la pared, donde colgaba un póster. En ella aparecía un hombre musculoso con un ajustado traje de combate azul decorado con estrellas y rayas. En su mano sostenía un escudo, posando heroicamente. Capitán América. ¿Qué pasa con eso? Preguntó Magellan, desconcertado por la reacción de Patch. Capitán América. Capitán América. La mente de Patch explotó. Sintió como si millones de caballos al galope retumbaran en su cerebro. No se creyó ni por un segundo que aquel hombre de casi 90 años fuera fan de los cómics de Marvel. Eso significaba solo una cosa. El Capitán América, Steve Rogers, fue un símbolo de espíritu para los soldados de mi generación, dijo Magellan. Derrotó a los nazis, destruyó a Hydra. En aquel entonces, era el ídolo de todo soldado raso como yo. Patch, has visto ese póster incontables veces desde que eras pequeño. ¿Por qué te sorprende tanto? Incluso recuerdo cuando tenías 7 años, juraste que te convertirías en alguien como el Capitán América. Las palabras de Magallanes confirmaron el peor temor de Patch. Incluso después de salir de la oficina, la mente de Patch seguía dando vueltas. Corriendo hacia el único ordenador del orfanato, buscó frenéticamente en Internet. Capitán América, Tony Stark, Segunda Guerra Mundial, Hydra y esto es realmente el mundo Marvel. Este es el puto mundo de Marvel, con el Capitán América, Iron Man, Hulk, Thor, todos ellos. Dios mío. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 4. El héroe del barrio. Patch se quedó completamente sin palabras. Jamás imaginó que el mundo en el que se estrelló resultaría ser este. ¿El mundo Marvel? Me estás tomando el pelo. Patch regresó rápidamente a su habitación, se cubrió la cara con ambas manos y gritó desesperado. Pero después de repasar cuidadosamente los 15 años de recuerdos que tenía en ese mundo, Patch se dio cuenta de que no era ninguna broma. Ese era realmente el mundo Marvel. Una trampa. Una trampa enorme. Esa fue la primera impresión que tuvo Patch sobre Marvel. Thanos, que probablemente podría enfrentarse cara a cara con el Rey Exánime Sargeras. Dormammu, el devorador de la dimensión oscura, más allá de los límites del tiempo. Odín, que afirmaba ser el rey de los dioses. Y una hueste de guerreros asgardianos. En cuanto a Patch, era solo un mago principiante con un único grimorio básico. No, ni siquiera había llegado al nivel principiante. Si alguno de esos seres lo notara, no tendría tiempo ni de emitir un sonido antes de ser borrado de la faz de la Tierra. Y eso sin contar a los héroes de la Tierra. Tony Stark, Iron Man, toda una leyenda. El mayor inventor del siglo y un playboy sin igual. Poseía un conocimiento tecnológico avanzado y dirigía la mayor empresa industrial del mundo. Industrias Stark. Ser rico, brillante y encantador a la vez. ¿Qué más se puede pedir?
Y tenía la capacidad de demostrarlo. Patch también lo deseaba pero eso solo eran ilusiones. Luego estaba el Capitán América, Steve Rogers, el único resultado exitoso del proyecto de supersoldados del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial. Con una complexión física muy superior a la de un humano común, era un maestro del combate y de las armas de fuego y, lo más importante, empuñaba un escudo de vibranium indestructible. Tras derrotar a los nazis y aplastar a Hydra, el Capitán América se convirtió prácticamente en un símbolo del heroísmo estadounidense durante generaciones. Patch pensó que tal vez tendría alguna oportunidad contra el Capitán quizás, pero solo después de pasar algunos años dominando la verdadera magia. Y Hulk, el Dr. Bruce Banner y mejor ni hablemos de eso. Ese tipo podría aplastarlo sin inmutarse. Y así sucesivamente, Patch ya no quería pensar. Sus ideales eran hermosos, pero la realidad era insoportablemente cruel. Temía que su mente pudiera quebrarse bajo el peso de todo aquello. Por suerte, tras consultar la cronología actual, se dio cuenta de que la historia principal aún no había comenzado. Tony Stark probablemente seguía viviendo a todo lujo, ligando y de fiesta por todo el país. ¿Y Iron Man? Tony ni siquiera sabría lo que eso significaba todavía. El Capitán América seguía congelado bajo capas de hielo, acurrucado con el Tesseracto mientras dormía. Thor, Hulk y los demás seguían estando muy lejos de su alcance. No tenía sentido preocuparse por ellos. Pero había una organización que Patch no podía ignorar. La División Estratégica de Intervención, Aplicación de la Ley y Logística Nacional SHIELD como la agencia de defensa más grande y secreta del mundo, SHIELD estaba en todas partes y lo sabía todo. Definitivamente, no era algo que Patch pudiera permitirse provocar. Aunque algún día dominara la verdadera magia, seguiría sin ser rival para SHIELD. Al fin y al cabo, contaban con innumerables agentes entrenados, y dos de los mejores operativos de Nick Fury, Aukeye Barton y la Viuda Negra Natasha, no debían ser subestimados en absoluto. Perfil bajo. Tengo que mantener un perfil bajo, decidió Patch. Por ahora, lo mejor sería mantenerse discreto y no arriesgarse. No tenía sentido desperdiciar su vida. Cuando se hizo con algunos artefactos legendarios y obtuvo un poder capaz de sacudir el mundo y bueno, esa sería una historia diferente. Patch no pudo evitar volver a soñar despierto. Más de 6 meses después, en su 16º cumpleaños, Patch se despidió del padre Magallanes y de la hermana Mavis y abandonó el orfanato donde había crecido. Cargando una gran mochila y los ahorros de toda su vida, poco más de $1000, encontró una habitación pequeña y destartalada en los barrios bajos de la calle 13 de Nueva York y se instaló allí. Oye, niño, deja ese juguete. No quiero hacerte daño. De noche, en un callejón oscuro de la calle 13, Patch señaló fríamente a un joven blanco que apuntaba con un cuchillo a una mujer de mediana edad. ¿El tipo de la capa? El joven se burló. ¿Quién te crees que eres, ese enmascarado espeluznante? Puede que otros te teman, pero hablas demasiado. ¿No has oído que los villanos que monologan siempre mueren jóvenes? Patch suspiró bajo su capa, luego cruzó los 7 u 8 metros que los separaban de un solo paso. Le puso una mano en el hombro y le susurró al oído. Dormir. Con un golpe sordo, el joven puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. ¡Ah! La mujer de mediana edad gritó y huyó aterrorizada. ¿De verdad doy tanto miedo? Murmuró Patch, tocándose la cara. Da igual. A ver qué tengo preparado esta noche. Sonriendo, se agachó y registró los bolsillos del hombre inconsciente. TCH. Solo $283. Patético. Aplanó los billetes arrugados y los contó con desdén. Tan pobre y tan débil, bien merecido. Le dio una leve patada al hombre inconsciente. Muy bien, misión cumplida. Patch se guardó el dinero en el bolsillo, aplaudió y murmuró, teletransportarse. Desapareció del lugar entre una nube de humo. En otro lugar de la calle 13, en una casita destartalada, Patch arrojó a un lado su capa negra, se sirvió un vaso de agua, se lo bebió de un trago y se sentó junto a la ventana. ¿El tipo encapuchado? El solo hecho de recordar ese apodo le hizo sudar frío. ¿Quién se inventó ese nombre? Sal, te juro que no te mataré. Había pasado más de un año desde que abandonó el orfanato. Sin estudios superiores ni habilidades útiles, no podía conseguir un trabajo decente. Y se negó a realizar trabajos serviles como la construcción o la limpieza de calles. Así que, después de pensarlo un poco, Patch decidió con gusto convertirse en un héroe del barrio a tiempo parcial para la calle 13.
Robaba a ladrones y hurtaba a rateros, una noble causa de robar a los ricos para alimentar a los pobres. Aunque, en realidad, el pobre al que ayudaba era él mismo. Patch sonrió descaradamente. Sin embargo, gracias a sus esfuerzos durante los últimos 4 años, la tasa de criminalidad en la zona había disminuido significativamente. Al principio, la policía estaba desconcertada. ¿Por qué había habido tan pocas quejas e informes últimamente? Entonces, un día, vieron imágenes de Patch deteniendo a criminales y comprendieron el motivo. Así que había un justiciero autoproclamado limpiando las calles. Al menos, así lo vio Patch. En realidad, la policía de Nueva York consideró sus acciones una obstrucción a la labor policial y lo acusó de usar violencia ilegal contra los ciudadanos. Emitieron una orden de arresto en su contra. Pero, astuto como siempre, el mago Patch Mavis no iba a dejarse atrapar tan fácilmente. Así que les quité sus trabajos y los dejé sin nada que hacer. ¿De verdad vale la pena una cacería humana por eso? Murmuró Patch con impotencia. Deberían darme un premio al buen ciudadano, no una recompensa. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 5. Agentes en acción, parte 1, no muy lejos del pequeño apartamento de Patch, una camioneta SUV negra se detuvo lentamente. Sus vidrios polarizados impedían ver el interior. Mayo. Melinda. El hombre blanco en el asiento del conductor llamó 2 veces a la mujer asiática sentada a su lado, que parecía algo distraída. Era evidente que Melinda no estaba en sus cabales. Cuando finalmente respondió a su segunda llamada, giró la cabeza y preguntó: «Coulson, ¿qué ocurre?» «May, no estás en condiciones de estar de servicio ahora mismo. ¿Qué tal si descansamos un rato?», preguntó Coulson amablemente. Cualquiera cuyas vacaciones se vean interrumpidas en pleno vuelo estaría un poco desequilibrado, ¿no crees? Melinda suspiró y le lanzó una mirada. «¿Qué opinas?». Coulson sonrió con incomodidad y no respondió. Por supuesto, sabía que su inquietud no tenía nada que ver con que la hubieran llamado de vuelta de las vacaciones. Se debía a algo completamente distinto. Pero no quería sacar a relucir los dolorosos recuerdos que ella claramente no quería revivir, así que optó por el silencio. «Eres muy aburrida, ¿lo sabes?», murmuró Melinda, negando con la cabeza antes de dar una leve palmada. «De acuerdo. Ya estoy bien. Por cierto, Coulson, ¿cuál es la misión esta vez?», preguntó. «Estamos aquí para contactar con una persona muy especial», respondió Coulson, entregándole una carpeta roja. «Autorización de nivel 5. Parece bastante importante». Melinda tomó el expediente con indiferencia y lo abrió, leyendo en voz alta. Patch Mavis. Origen desconocido. Abandonada poco después de nacer y posteriormente adoptada por la hermana Mavis del orfanato Paramount. No pronunció su primera palabra hasta los 3 años. Antes de eso, incluso se pensaba que tenía una discapacidad intelectual. Achis. Lejos de allí, en las afueras de Nueva York, Patch se frotó la nariz mientras se preparaba para algo importante. ¿Quién habla de mí? Melinda continuó leyendo. Sin embargo, después de eso, Patch Mavis demostró un talento extraordinario. A la edad de 15 años, había estudiado por su cuenta biología, electrónica y mecánica a un nivel superior al universitario, e incluso obtuvo un doctorado en biología de la Universidad de Harvard. Tras alcanzar oficialmente la mayoría de edad a los 16 años, abandonó el orfanato, actualmente reside en el número 198 de la calle 13, en Nueva York, y ocupa un puesto a tiempo parcial en Amer Industries. 2 meses después de que Patch Mavis se mudara a la calle 13, los índices de delincuencia local disminuyeron drásticamente y comenzó a aparecer una figura conocida como el hombre encapuchado. Gracias a él, la zona se ha convertido en una zona prohibida para pandillas y delincuentes callejeros. ¿Sí? Entonces, este Patch Mavis debe estar estrechamente relacionado con el hombre encapuchado. Aunque no sea él mismo, sin duda está emparentado, comentó Melinda. Pero Coulson continuó: admito que este tal Patch Mavis y su alter ego parecen competentes, pero de verdad necesitamos 2 agentes veteranos para esto. Y, sinceramente, ese apodo de hombre encapuchado es bastante ridículo. Si Patch hubiera oído eso, le habría agarrado la mano y habría gritado. Por fin. Alguien que lo entiende. Sin embargo, conociendo a Melinda, probablemente lo habría tirado al suelo antes de que pudiera tocarla. Como agente de combate de élite de S.H.I.E.L.D., Melinda May era conocida por su crueldad, un hecho que quedaba claro por su expresión perpetuamente fría.
A los 7 años, fue reclutada personalmente por SHIELD por una de sus fundadoras, Peggy Carter, debido a su extraordinario talento. Tras el incidente de Bahrein, se ganó el nombre en clave de la caballería. Claro que, si alguien osaba llamarla así a la cara, más le valía estar preparado para una visita al hospital. El hombre que estaba a su lado, Phil Coulson, tampoco era un agente cualquiera. Como mano derecha de Nick Fury, era considerado un agente modelo de SHIELD y más tarde sucedería a Fury como nuevo director. Desde la perspectiva de Melinda, el autodenominado hombre encapuchado que limpió las calles de Nueva York infestadas de pandillas no era particularmente impresionante. Esas pandillas no eran verdaderas organizaciones criminales, sino simples matones de poca monta con cierta estructura. Incluso un soldado retirado y bien entrenado podría acabar con ellos si estuviera debidamente preparado. Parafraseando al propio Patch, refiriéndose a su vida pasada. Yo también podría hacer eso. En cuanto a Patch Mavis, el huérfano autodidacta con habilidades en biología, electrónica y mecánica, admitió que tenía cierto talento, pero nada más. SHIELD tenía muchos genios como él, incluso algunos más dotados. Melinda había visto demasiados como él como para impresionarse. Coulson sonrió en silencio ante su humor seco y dijo: sigue leyendo. Bien. Melinda puso los ojos en blanco, pero en el fondo sabía que el director Fury no movilizaría a agentes de alto rango sin motivo. Tenía que haber algo especial en esa persona, o quizá ambas identidades fueran la misma. Negando con la cabeza, continuó leyendo. Aquí no hay nada fuera de lo común, dijo tras un momento. Salió del orfanato a los 16, alquiló un pequeño apartamento en la calle 13, vivió tranquilamente, nunca causó problemas ni socializó mucho en 4 años. Los registros de la seguridad social y de impuestos están en regla. Un ejemplo perfecto de un buen ciudadano neoyorquino. Si no fuera por este hombre encapuchado, probablemente ni siquiera lo estaríamos viendo. Exacto, respondió Coulson. Un caso clásico de persona oculta. Un joven con habilidades especiales y un desbordante sentido de la justicia. Por desgracia, no se escondió lo suficientemente bien. Durante un incidente reciente, descubrimos algunas pistas sobre él. Si el propio Patch hubiera estado allí, habría extendido las manos con impotencia y habría dicho: ¿un desbordante sentido de justicia? Por favor. Solo necesitaba dinero. ¿Creen que me convertí en un justiciero callejero para aligerar la carga de trabajo del Departamento de Policía de Nueva York? Qué lástima que nuestros queridos agentes de SHIELD no lo vieran de esa manera. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 6. Agentes en acción, parte 2. Aquí hay un vídeo, grabado recientemente. Échale un vistazo. Mientras hablaba, Coulson le entregó un teléfono a Melinda. Melinda cogió el teléfono, le dirigió a Coulson una mirada dubitativa y abrió el único vídeo almacenado en él. El vídeo mostraba a un hombre alto con una capa negra y a un joven blanco que sostenía un cuchillo en la garganta de una mujer de mediana edad. El joven gritó algo con furia a la figura encapuchada, pero al instante siguiente, el hombre de la capa negra cruzó 7 u 8 metros en un abrir y cerrar de ojos, apareció junto al joven que blandía el cuchillo y le tocó ligeramente el hombro. El joven se desplomó al instante. Melinda abrió mucho los ojos y miró a Coulson con incredulidad. Coulson sonrió e hizo un gesto para que siguiera mirando. Tras dejar inconsciente al joven, el hombre encapuchado rebuscó en sus bolsillos, sacó algunas cosas, se quedó allí un momento y luego se desvaneció en el aire con un suave puff. Cuando Melinda vio claramente lo que el hombre encapuchado había tomado, no pudo evitar reír. No me lo esperaba. ¿Y no te esperabas que este supuesto justiciero fuera ese tipo de héroe callejero, eh? Dijo Coulson, divertido. Ya había visto el vídeo innumerables veces, así que sabía exactamente lo que el hombre encapuchado le había quitado al joven inconsciente. Sí, solo un puñado de monedas sueltas arrugadas. Melinda y Coulson intercambiaron una mirada de impotencia. Quizás nuestro amigable héroe del vecindario esté realmente arruinado, dijo Coulson encogiéndose de hombros. Así que ya sabes. Bien, dijo Melinda, exhalando por la nariz. No me extraña que este caso se haya clasificado como de nivel 5. Este hombre encapuchado parece un mutante, pero a la vez no lo es del todo. Como agente de campo de SHIELD, Melinda había presenciado una buena cantidad de incidentes extraños a lo largo de los años, muchos de ellos relacionados con mutantes. Los mutantes variaban enormemente en poder. Algunos apenas eran más fuertes que los humanos comunes, mientras que otros eran auténticos desastres andantes.
Aquellos incapaces de controlar sus poderes podían ser extremadamente peligrosos en ciudades superpobladas donde las armas pesadas estaban prohibidas. Melinda lo sabía de primera mano. Ella misma había vivido una tragedia de ese tipo. Pero las habilidades del hombre encapuchado no coincidían con el perfil típico de un mutante, y eso la desconcertaba. No puedo asegurarlo, dijo Coulson tras mirarla. Primero tendremos que reunirnos con él para averiguarlo. ¿Cuál es la postura del director Fury sobre esta tal Patch Mavis, este hombre encapuchado? Preguntó Melinda de nuevo. Para entonces, después de revisar el archivo y el vídeo, estaba convencida de que Patch Mavis, el joven brillante y tranquilo, era en efecto el misterioso justiciero que había rondado la calle 13 durante años. Por lo que hemos visto, dijo Coulson, ha demostrado al menos 2 superpoderes. Teletransportación de corto alcance y. Bueno, llamémoslo knockout instantáneo. Frunció el ceño pensativo. Y es evidente que controla bien sus habilidades. Según los registros, todas sus víctimas fueron encontradas inconscientes y abandonadas cerca de comisarías. Casi ningún caso de heridos graves o fallecidos. Eso no significa mucho, respondió Melinda. Quizás tenga poderes que desconocemos, algo más peligroso. Precisamente por eso el director Fury nos asignó este caso, dijo Coulson con calma. Nuestro trabajo consiste en evaluar el nivel de amenaza que representa Patch Mavis, informar al respecto y, posteriormente, Shield decidirá cómo proceder. Entendido. Entonces, ahora entramos. Coulson revisó el arma que llevaba en la cadera, abrió la puerta y salió del vehículo. Tras una breve pausa, Melinda la siguió, ajustándose el equipo al salir del vehículo. El escáner térmico no detecta signos vitales dentro de la habitación, informó Melinda tras colocar un dispositivo de alta tecnología contra la pared del deteriorado apartamento de Patch. Quizás nuestro joven amigo se marchó antes de que llegáramos, sugirió Coulson. Revisé las cámaras de la calle hace un rato. No hay señales de que se haya ido. Melinda se encogió de hombros. Vale, lo admito. Su habilidad para teletransportarse es muy práctica. En eso estamos de acuerdo, dijo Coulson, suspirando. Si tuviera ese poder, nunca más tendría que soportar un vuelo largo. O las horas punta, añadió Melinda secamente. Una vez que el escaneo térmico resultó negativo, ambos agentes se relajaron un poco. Entonces, ¿entramos a la fuerza hoy? Preguntó Melinda, volviéndose hacia Coulson. Su misión era contactar con Patch Mavis, pero como no estaba en casa, Melinda no sabía si recabar información dentro o simplemente dar por terminada la jornada. Echemos un vistazo dentro, dijo Coulson. Quizá encontremos algo útil. Bien, respondió Melinda. Hazte a un lado, Coulson. Retrocedió unos pasos, preparándose para abrir la puerta de una patada. May, no hace falta, y Coulson giró el pomo de la puerta y sonrió. Parece que nuestro justiciero enmascarado no cree que nadie se atreva a entrar en su casa. Volvió a mover la manija un par de veces más. Sí. Ni siquiera está cerrada. Hoy Melinda parpadeó, luego rió con incomodidad y dijo. Viejas costumbres. Reflejo profesional. Coulson le dedicó una sonrisa cómplice, volvió a girar el pomo y empujó la puerta para abrirla. Una ráfaga de aire frío salió del interior, provocándoles un escalofrío a ambos. Entonces, cuando miraron dentro del apartamento, ambos agentes se quedaron paralizados. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 7. La extraña cabaña y el sonido de los latidos del corazón. Coulson y Melinda se detuvieron en seco. Intercambiaron una mirada, con la sorpresa reflejada en sus rostros sin poder ocultarla. Tras esa sorpresa inicial, ambos dirigieron la mirada hacia el interior de la habitación. Lo que vieron fue una capa negra como la boca del lobo, flotando en el aire. Así es, flotando. Tanto Coulson como Melinda confirmaron que no estaban alucinaciones. No había cables, ni soporte, nada. La capa simplemente levitaba. Parece que el señor Mavis no es tan sencillo como pensábamos, dijo Coulson, respirando hondo antes de entrar con decisión en la casa. Si este fenómeno pudiera explicarse mediante la tecnología, entonces la capacidad científica de Mavis estaría incluso más allá del nivel actual de Shield, porque ni siquiera ellos tenían los medios para lograr algo así. Pero si no se trataba de tecnología, entonces Coulson tendría que pedirle al director Fury que redefiniera la clasificación de Mavis, porque esto apuntaba claramente a un poder que aún no podían comprender. Olvídense de aviones de levitación magnética o reactores nucleares. Esto era simplemente una capa común y corriente. No era una máquina de aleación de titanio, y ni siquiera sabían de qué material estaba hecha.
Melinda asintió levemente, mostrando claramente su acuerdo con Coulson, y lo siguió al interior. Como agentes de campo profesionales de Shield, en el momento en que cruzaron la puerta, ambos comenzaron a examinar la habitación cuidadosamente. Una cama individual, un armario, una vitrina, un espejo de cuerpo entero y un escritorio. Esos 5 muebles destacaban con mayor claridad. A primera vista, todos parecían bastante normales. Pero algunas de las decoraciones más pequeñas les provocaron escalofríos. Tras la inspección, la cama y el armario resultaron estar en condiciones normales. Pero lo que había dentro de la vitrina era suficiente para ponerles la piel de gallina. En el interior se colocaron al azar docenas de frascos de vidrio llenos de un líquido desconocido. Cada uno contenía un órgano humano vívido y realista. Globos oculares, cerebros, corazones y todo tipo de órganos internos. ¿De dónde sacó todo esto?, preguntó Melinda. No lo sé, respondió Coulson con indiferencia. A juzgar por lo que tenían ante sí, ahora podían estar seguros. Más allá de lo que mostraba el archivo, Patch Mavis ocultaba muchos más secretos. Como mínimo, estos órganos humanos resultaban altamente sospechosos. Oye, Coulson, ven a ver esto. Sin darse cuenta, Melinda se había acercado al escritorio. Le gritó. ¿Qué es esto? Coulson se acercó y vio un trozo de papel amarillento y una pluma hecha con la pluma de algún animal desconocido. El papel estaba cubierto de símbolos pulcros pero extraños. Coulson no pudo descifrar su significado. ¿Podría tratarse de algún tipo de idioma?, preguntó con cautela. Melinda sacó un analizador espectral y escaneó la hoja. Tras leer los resultados, negó con la cabeza. Por lo visto, no. Jamás ha aparecido nada parecido en la Tierra. ¿Símbolos especiales, entonces? ¿O tal vez algún tipo de patrón?, preguntó Coulson de nuevo. No lo sé. Este escáner solo puede detectar idiomas terrestres existentes. Los símbolos o las marcas abstractas podrían estar fuera de su alcance, dijo Melinda con impotencia. Mel, llévatelo. Al menos es algo de esta misión. Quizás podamos averiguar más cuando lo traigamos de vuelta al cuartel general, instruyó Coulson, mientras seguía mirando alrededor de la habitación. Melinda enrolló tranquilamente el papel y lo guardó en su caja de herramientas. Después de dar unas cuantas vueltas por la habitación, Coulson regresó a la zona del escritorio. Si no hubiera tenido cuidado, me lo habría perdido, dijo, agachándose y buscando debajo del escritorio. Sacó una pequeña caja de madera grabada con extraños dibujos. Era muy ligero, casi ingrávido. Coulson lo levantó con facilidad. Se siente vacío, murmuró, frunciendo el ceño mientras lo sacudía suavemente. No se oía ningún ruido en el interior. ¿Una caja vacía?, preguntó Melinda. No estoy seguro, dijo Coulson. Solo lo sabremos después de abrirlo. Tal vez haya algo ligero dentro. Papel, o espuma, algo que no haga ruido. Coulson, creo que esta caja está sellada, dijo Melinda después de examinarla detenidamente. Al oír eso, Coulson dio varias vueltas a la caja y comprobó que sus juntas estaban, en efecto, bien pegadas. Aclarando su garganta con torpeza, dijo. Probemos primero con la fuerza bruta. Agarró la caja y la estrelló contra el suelo varias veces con fuerza. Nada cambió. Déjame intentarlo, dijo Melinda, sacando una palanca de su caja de herramientas. La introdujo a presión en la costura y forcejeó con todas sus fuerzas. Uf. Melinda se secó el sudor de la frente y exhaló profundamente. ¿Sigue sin funcionar?, preguntó Coulson, desplomándose a un lado. No. Esta madera es extraña. Nunca he visto nada igual, respondió Melinda. Durante más de 10 minutos, lo intentaron todo. Golpearla, hacer palanca, martillarla, incluso dispararle con una pistola. La caja no solo permaneció intacta, sino que ni siquiera sufrió un rasguño. Si nada más funciona, tendremos que devolverlo y buscar otra solución, suspiró Melinda, guardando sus herramientas. Desde que entraron en esa casa, ella había sentido que algo no encajaba. No solo los órganos preservados o los extraños símbolos. La caja en sí estaba mal. Demasiado mal. Sí, supongo que es todo lo que podemos hacer, convino Coulson. Espera, y justo cuando iba a levantarse, Coulson se quedó paralizado. Agarró a Melinda del hombro y le susurró al oído. Mel, ten cuidado. Puede que haya una tercera persona aquí con nosotros. Al ver la confusión en sus ojos, añadió. Escucha atentamente y pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Los 2 primeros latidos fueron los de sus propios corazones.
El tercero, el ceño de Melinda se frunció al instante, todo su cuerpo se tensó mientras su concentración se agudizaba hasta alcanzar un filo extremadamente agudo. Comentarios 0 comentarios. Votar capítulo 8. ¿Quién tocó mi corazón? En cuanto oyó el latido extra, los músculos de Melinda se tensaron instintivamente. Se giró de golpe, sacando la pistola de la funda con un movimiento fluido, sujetándola con firmeza y apuntándola hacia adelante. Agachada con cautela, escudriñó su entorno con la máxima vigilancia, preparada para cualquier amenaza que pudiera surgir. Coulson también sacó su arma, con el cuerpo ligeramente inclinado, presionando su espalda contra la de Melinda. Este lugar es realmente extraño, dijo Coulson en voz baja, con la mirada fija al frente. Sí, lo sentí en el momento en que entré, respondió Melinda en voz baja, mientras su mirada recorría la habitación. Ambos eran agentes experimentados. Si una tercera persona hubiera estado allí todo el tiempo, se habría dado cuenta. Lo que significaba que quienquiera que fuese o lo que fuera acababa de aparecer. Pero en una habitación tan pequeña, ¿dónde podría esconderse alguien? Y haberse colado tan silenciosamente que ni siquiera ellos se dieran cuenta, era suficiente para ponerlos a ambos de los nervios. Parece que el señor Mavis no piensa aparecer. ¿Acaso espera que lo convirtamos en un colador? Bromeó Melinda con amargura. Con su habilidad para teletransportarse, nuestras balas probablemente ni siquiera lo rozarían, murmuró Coulson, claramente menos optimista. Su cuerpo permanecía tenso, con todos sus sentidos en alerta máxima. No lo sabrás hasta que lo intentes, respondió Melinda. Ninguno de los dos dudó en suponer que la presencia invisible pertenecía a Patch Mavis. Tras ver la grabación, se hicieron una idea aproximada de sus poderes. Solo alguien con la capacidad de teletransportarse podría haber entrado en la habitación sin hacer ruido ni dejar rastro. Aún así, basándonos en todas las películas y experiencias de campo que habían tenido, no debería la persona oculta estar gritando "me rindo". En este mismo instante, o irrumpiendo con un arma disparando. Pero este guión no parecía seguir ningún patrón normal. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. El latido del corazón se hizo más fuerte y rápido, hasta el punto de que podían oírlo claramente incluso mientras hablaban. Mel, este latido y no es normal, dijo Coulson, frunciendo el ceño. Sí, asintió Melinda. Ningún latido humano normal podría sonar tan fuerte ni tan rápido. Solo he visto algo así en un grandullón verde. Hulk. Exclamó Coulson, y luego siseó. Eso es imposible. Pero si lo es, estamos en serios problemas. En realidad no creían que Hulk estuviera allí, pero la intensidad del sonido les provocó una gran inquietud. Aunque no fuera él, lo que fuera, sin duda no era humano. Coulson, escucha atentamente. El latido viene del armario, dijo Melinda. Su agudo instinto y su oído entrenado le habían permitido localizar la fuente. Coulson escuchó un instante, lo confirmó y asintió. Ambos comenzaron a avanzar lentamente hacia el armario, paso a paso. Al llegar, uno a cada lado, Melinda hizo una rápida señal con la mano. Tras el asentimiento de Coulson, ella dio una patada contundente. Con un fuerte crujido, las puertas del armario se partieron en dos y cayeron al suelo. Inmediatamente apuntaron sus armas hacia adentro para luego encontrar el armario completamente vacío. ¿Qué demonios?, murmuró Melinda con los ojos muy abiertos. Estaba segura de que su juicio había sido correcto. Mel, ¿te has olvidado de la habilidad de Mavis?, le recordó Coulson. Teletransportación. La expresión de Melinda cambió. Sí, podría haber escapado por ahí. Pero entonces sí. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. El sonido volvió a oírse profundo, pesado, urgente y seguía proviniendo del interior del armario. Coulson, cuidado, gritó Melinda. Sobresaltado, Coulson recuperó la concentración de inmediato. Alzó su arma al instante, apuntando de nuevo al armario vacío. Se acercaron, con las armas listas, pero seguía sin haber nada dentro. Esto es un desastre total, murmuró Melinda en chino, mientras sus ojos recorrían cada centímetro del armario. ¿Qué fue eso?, preguntó Coulson. Coulson, no hables, ordenó en voz baja, agachándose para mirar dentro del rincón inferior del armario. ¿Eh? Inclinó la cabeza, notando algo, y extendió una mano hacia la esquina. Mel, ¿qué estás haciendo?, preguntó Coulson nervioso, listo para detenerla. Pero antes de que pudiera hacerlo, lo que ella sacó lo dejó sin aliento. Pum, pum. Pum, pum. Pum, pum. Melinda sostenía un frasco completamente negro, y de su interior provenía el mismo latido que habían estado escuchando.
Coulson se quedó paralizado, con la boca entreabierta por la incredulidad. Dios mío, eso es imposible. Se agachó junto a ella, mirando fijamente el frasco. Era antigua, de cerámica, completamente negra, sin ningún brillo. Su tapa estaba sellada con un trozo de papel cubierto de extraños símbolos, inquietantemente similares al pergamino amarillo que habían encontrado antes sobre el escritorio. Nada es imposible, Coulson. Hemos visto muchas cosas raras en Shield, dijo Melinda, recuperando la calma, con la mirada fija en el frasco. Coulson exhaló temblorosamente, aunque su rostro aún mostraba incredulidad. Mel, ¿deberíamos abrirlo? Preguntó. Sí, respondió ella, asintiendo levemente. Ella también quería saber. ¿Qué había exactamente dentro? ¿Podría ser realmente lo que sugería el sonido? ¿Un corazón humano? Coulson, prepárate. Voy a abrirlo, advirtió. Coulson se inclinó, con el arma en alto y apuntando directamente al frasco. Melinda le echó una rápida mirada y, sin dudarlo, arrancó el sello de papel. Pumi 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 pumi. No hubo explosiones. No hubo saltos. Pero cuando miraron dentro, ambos se quedaron paralizados por la impresión. Un corazón humano completo flotaba en el frasco, latiendo con regularidad, con sus venas y arterias claramente visibles. Si eso fuera todo, podría haber sido inquietante, pero no inverosímil para dos agentes experimentados. Lo que realmente les dejó atónitos fue que el corazón era azul. Un azul profundo, oceánico. Entonces una voz baja y escalofriante resonó en la habitación. ¿Quién tocó mi corazón? Comentarios. 0 comentarios. Votar capítulo 9. Un momento de crisis OMS. Una aguda voz electrónica resonó repentinamente detrás de ellos, sobresaltando a Melinda y Coulson. Inmediatamente se pusieron de pie, medio agachados, giraron y apuntaron sus armas hacia la fuente del sonido. La pequeña caja de madera que Coulson había colocado junto al escritorio se había abierto sola, de alguna manera. Una luz tenue e inquietante se filtraba desde su interior. ¿Quién tocó mi corazón? La voz mecánica y penetrante volvió a hablar, y un brazo blanco plateado salió de la caja. Melinda y Coulson intercambiaron miradas. Sin tiempo para pensar, alzaron sus armas y abrieron fuego. ¡Bang! 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 Los disparos retumbaron mientras las chispas saltaban descontroladamente de los cañones. Actuar primero siempre fue su regla. Una forma segura de eliminar el peligro antes de que se presentara. Pero lo que sucedió después les dejó el rostro helado al instante. Las balas que dispararon ni siquiera alcanzaron el brazo plateado. El resplandor oscuro de la caja las bloqueó en el aire. Las balas se hundieron en la luz como si estuvieran atrapadas en el barro, perdiendo impulso en menos de medio segundo antes de caer inútilmente al suelo. Humanos insensatos, y vuestras armas en descomposición. La inquietante voz electrónica resonó de nuevo en sus oídos, y entonces vieron algo que jamás olvidarían en el resto de sus vidas. Coulson, ¿qué demonios es esa cosa? Mientras Melinda gritaba, una figura de color blanco plateado surgió del resplandor oscuro. Su cuerpo estaba cubierto de engranajes y cadenas mecánicas, con dedos afilados como navajas, un rostro perfectamente esculpido y una esfera metálica plateada flotante sobre su cabeza. Parecía una muñeca. Sí, una muñeca. Aunque atónitos, ni Melinda ni Coulson creían que aquel ser con aspecto de muñeca fuera inofensivo. Solo con esos dedos afilados como cuchillas ya daba miedo. Si se hubiera puesto algo así en un lugar concurrido, habría sido una masacre. Los brillantes ojos azules de la muñeca plateada resplandecían mientras los miraba fijamente. Mai, no te preocupes por lo que sea, bájalo. Gritó Coulson, recargando apresuradamente su arma antes de disparar de nuevo. Melinda reaccionó rápidamente, con una concentración absoluta mientras apuntaba y seguía apretando el gatillo. Pero volvió a ocurrir lo mismo. Sus balas cayeron a medio camino del objetivo, sin siquiera rozar la figura plateada. Mayo. Nuestra potencia de fuego es inútil contra él. Gritó Coulson frustrado, sin dejar de disparar sin cesar. Coulson, no podemos derribar esto, tenemos que retroceder. Gritó Melinda con urgencia. Entiendo. Mientras Coulson respondía, ambos siguieron disparando mientras retrocedían hacia la puerta. El tiempo se escapa y el títere se está impacientando. Apenas habían dado unos pasos cuando la muñeca plateada agitó la mano. La esfera metálica que tenía sobre la cabeza se disparó hacia ellos en un instante. No es bueno. El rostro de Melinda cambió drásticamente. Justo cuando intentó rodar para alejarse, una fuerza invisible la atrajo.
Ella y Coulson quedaron atrapados uno contra el otro, sin poder moverse. Melinda frunció el ceño con fuerza. Sentía como si cables de acero la ataran de pies a cabeza. No podía mover ni un músculo. Quizás si estamos en problemas, dijo Coulson, con la voz llena de pánico mientras miraba los ojos brillantes de la muñeca plateada. Matar, es un juego muy divertido. La voz mecánica de la muñeca plateada resonó de nuevo mientras comenzaba a caminar hacia ellos. ¿Qué hacemos, Coulson?, preguntó Melinda, con una gota de sudor perlada en la frente. Yo no lo sé. Por primera vez, Coulson se sintió completamente impotente. Desarmarte, y reconstruirte. De pie frente a ellos, la muñeca plateada habló fríamente y extendió ambas manos. ¡Ah! El grito de terror de Melinda resonó cuando esos dedos afilados como cuchillas se acercaron a su garganta. Coulson cerró los ojos, resignado a su destino. 5 minutos antes, en una fábrica abandonada a las afueras de Nueva York, más de una docena de hombres con trajes negros estaban de pie frente a un hombre vestido de forma extraña. Chico, entrégame lo que tienes, y tal vez te conceda una muerte menos dolorosa, dijo fríamente el líder de los hombres de traje. ¿De verdad que me estás asustando?, respondió Patch, ajustándose la túnica negra de mago y fingiendo estar asustado. Sí, era Patch. Aunque llevaba una sencilla túnica de mago, en pleno siglo XXI, comparado con hombres con trajes como esos, parecía francamente estrafalario. No pongas a prueba mi paciencia, gruñó el líder, con el rostro ensombrecido. Al oír sus palabras, todos los que estaban detrás de él sacaron sus armas y apuntaron a Patch. Patch se encogió de hombros, sin mostrar el menor atisbo de miedo. Su calma solo enfureció aún más al hombre. Simplemente no quería que eso se manchara de sangre. Si tú, antes de que pudiera terminar, Patch lo interrumpió repentinamente. Maldita sea. Patch frunció el ceño y se llevó una mano a la frente, gritando con fuerza. ¿Qué? ¿Te estás preparando para suplicar? Se burló el hombre, pensando que Patch se había sentido intimidado. Se acabó el juego, dijo Patch con frialdad, clavando su mirada penetrante en el hombre. Esto termina aquí. Y tú, debería morir. Con un gesto de su mano, innumerables llamas negras surgieron y se precipitaron hacia el grupo. ¡Ah! Los hombres ni siquiera tuvieron tiempo de reaccionar antes de que el fuego negro los envolviera, y sus gritos resonaron por toda la fábrica. Como hormigas, sí, murmuró Patch, mirando a los hombres en llamas antes de frotarse las sienes de nuevo con un suspiro. ¡Qué fastidio! Y teletransporte. Con un suave boom, apareció una bocanada de humo y Patch desapareció por completo. Solo quedaban unos pocos montones de ceniza negra donde una vez estuvieron los hombres. ¿Miedo? ¿Desesperación? Melinda y Coulson ni siquiera podían describir lo que sentían. Solo podían sentir que la muerte se acercaba lentamente. Esos 10 dedos afilados como navajas estaban a punto de perforarles la garganta. Ya no quedaba esperanza. Pero en ese instante, un grito resonó junto a sus oídos. Oriana, detente. Las garras de la muñeca plateada se congelaron, a apenas 1 centímetro de sus cuellos. Comentario 0 comentarios. Votar capítulo 10. Negociación. El tiempo pareció congelarse. Durante un largo rato, Coulson no sintió el dolor que esperaba. La extraña presión en su cuerpo desapareció, y solo entonces abrió lentamente los ojos. Las manos afiladas como cuchillas de la muñeca plateada habían sido retiradas en algún momento, y ahora permanecía inmóvil a 1 metro de distancia. Junto a ella se encontraba un hombre vestido con una túnica negra. Oye, Mai, ¿estás bien?, preguntó Coulson, dándole un ligero codazo a Melinda. Uf. Exhaló largamente antes de responder. Estoy bien. Pero en cuanto habló, su mirada se posó en la muñeca de plata la que casi los había matado y en el hombre de túnica negra que ahora estaba junto a ella. ¿Quién eres? Inmediatamente alzó su arma, tensa y alerta. ¿Quién soy yo? El hombre soltó una risita y se sentó con aire despreocupado en la silla junto al escritorio. Iba a preguntarte quién eres tú. Ya sabes, entrar a robar en la casa de alguien no es algo que haga a la gente normal. Según la ley estadounidense, tengo derecho a dispararte. El tono de Patch se volvió cortante, y su mirada se fijó en Coulson y Melinda con clara hostilidad. Amo, estos 2 intrusos entraron sin permiso e incluso abrieron mi recipiente de restauración del corazón, dijo la muñeca plateada, dando un paso al frente para recoger el frasco negro que Melinda acababa de encontrar. ¿Ah, sí? ¿Han encontrado vuestra nave? Patch pareció algo sorprendido. Volviendo la mirada hacia los 2 agentes, dijo con tono significativo.
Eso significa que no sois gente corriente, ¿verdad? Ahora dime, ¿por qué entraste en mi casa mientras yo no estaba? ¿Qué buscabas? Además, ¿podría esta señora bajar su arma? No me gusta que me apunten con cosas a la cabeza. Y ese juguetito que lleva no puede hacerme daño. Patch añadió la última frase con frialdad, mirando a Melinda con irritación. Esa única mirada la impactó como un rayo. Su cuerpo se puso rígido y, antes de darse cuenta, su mano había soltado el arma. Al notar su reacción, Coulson frunció ligeramente el ceño, luego avanzó con calma, sonriendo cortésmente. Señor Patch Mavis, no era nuestra intención invadir su privacidad. Simplemente, algunas de sus actividades recientes han llamado la atención de mi departamento, por lo que vinimos a investigar. A pesar de haber escapado de la muerte, Coulson recuperó rápidamente la compostura. Ya había reconocido al hombre que tenía delante y habló con tono pausado. ¿Actividades especiales? ¿Investigarme? Patch frunció el ceño, mirándolos a ambos con curiosidad. ¿Ustedes son del FBI? Coulson negó con la cabeza. ¿CIA? Otro movimiento de cabeza. Entonces, ¿de qué departamento eres? Soy el agente Phil Coulson de la División Estratégica de Intervención, Cumplimiento y Logística Nacional, dijo Coulson, mostrando su placa. Y ella es la agente Melinda May. ¿El qué? ¿Qué dijiste? Patch parpadeó. Incluso con su buen dominio del inglés, ese nombre de 30 palabras lo mareaba. Sí, es un trabalenguas, admitió Coulson con incomodidad. Pueden llamarnos simplemente Shield. Blindaje. Ante esa palabra, las pupilas de Patch se contrajeron bruscamente y su expresión se ensombreció. Así que, al final me han encontrado. Shield, el nombre completo, era exactamente el que Coulson había dicho. Sus raíces se remontaban al antiguo Egipto, fundada casi al mismo tiempo que Hydra. Pero no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que se formó oficialmente, creada por Howard Stark, Peggy Carter y otros. En aquel entonces, su único propósito era luchar contra los nazis y Hydra. Hoy, sin embargo, su definición se ha ampliado. Dentro de la organización, se veían a sí mismos como un puente entre lo conocido y lo desconocido, protegiendo la seguridad global de las amenazas ocultas. Hace 4 años, cuando Patch se dio cuenta por primera vez de que había llegado al peligroso universo Marvel, hizo una lista de todas las personas y organizaciones que podrían representar una amenaza para él, y Shield estaba en lo alto de esa lista. Aún ahora, convertido en un hechicero capaz, no se atrevía a subestimarlos. ¿Quién sabía qué ases bajo la manga guardaban? Patch no iba a arriesgar su vida poniéndolos a prueba. Cuando empezó a actuar como el héroe callejero Cloakman, Patch ya esperaba que Shield llamara a su puerta. Simplemente no pensó que sucedería tan pronto. Repasó rápidamente sus acciones recientes. Ninguna de ellas, que él recordara, había dejado rastro alguno. Entonces, ¿cómo lo habían notado? ¿Podrían ser esos hombres de traje a los que reduje a cenizas? ¿O tal vez ese trato que hice fue captado por satélite? O quizás sí, una docena de suposiciones pasaron fugazmente por su mente. A pesar de que sus pensamientos se arremolinaban, la expresión de Patch permaneció impasible. Extendió las manos y dijo: Entonces, agente, ¿qué es exactamente lo que quiere de mí? Soy un ciudadano respetuoso de la ley y no recuerdo haber hecho nada para alterar el orden público. Shield es una organización dedicada a proteger la seguridad global, dijo Coulson con seriedad. Para evitar el pánico generalizado, no hacemos públicos ciertos asuntos. Podría decirse que somos la barrera entre el mundo conocido y el desconocido. ¿Y usted, señor Mavis, no crees que tú mismo eres un elemento bastante desconocido? Al menos, para la gente común como nosotros. Patch fingió confusión. ¿Yo? ¿Un elemento desconocido? Debes estar bromeando. No estamos bromeando. Melinda, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente y le entregó un teléfono. Señor Patch Mavis, ¿podría explicar esto? Dijo fríamente. Patch tomó el teléfono y miró. Era un vídeo de la noche en que castigó a un matón y le quitó hasta el último centavo. Lo vio 2 veces, frunciendo el ceño profundamente. Recordaba perfectamente haber destruido todas las cámaras aquella noche. Entonces, ¿cómo se había grabado ese vídeo? Sin darle más vueltas, devolvió el teléfono con rostro impasible. Buen vídeo. Ese tipo encapuchado tiene unas habilidades interesantes. Pero alzó la vista para mirar a Melinda y a Coulson. ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo?